Saludos alumnos, aquí intentando contestar alguna de sus dudas sobre el taller número 3, que es el diseño de un multímetro. Bueno, primero aspectos generales. Hay dos tipos de multímetros. Los que son analógicos, que ya los conocen, son una aguja, y los que son digitales tienen una pantalla con dígitos. La idea de este taller es que diseñen un multímetro digital. A grosso modo, así de manera rápida, ¿cómo funciona un multímetro analógico? Bueno, el corazón de estos aparatos es un galvanómetro, un aparato que se llama galvanómetro. Tiene un embobinado. Cuando ingresa corriente, cuando le ponemos voltaje y hay corriente, es como un motor, empieza a girar, pero tiene, tiene un resorte, entonces llega hasta cierto lugar, dependiendo de la intensidad de esa corriente, llega a una cierta magnitud. Ese embobinado tiene una resistencia, entonces esta es la manera de representar ese aparato. Tiene una corriente máxima, cuando la aguja llega a su máximo, dije máxima. Entonces, el corazón de este aparato es un medidor de corriente. Ahora, ¿qué tal que yo quiero que mida más corriente? Si yo le pongo más corriente de la que él soporta, pues lo quemo. Entonces, ¿cómo hago que mida más corriente? Bueno, la manera que se utiliza pues es poner resistencias en derivación. Entonces, si quiero meter más corriente, ahora gran parte de esa corriente se va por una resistencia y una pequeña parte es la que hace que la aguja se mueva. Entonces puedo calculo esta resistencia de tal manera que esa gran corriente, la gran mayoría se venga por acá y acá pues llegue a la escala que me interese. Entonces, un galvano, un medidor de corriente puede hacer que mida más corriente de la que él ya puede medir por sí mismo. Con eso hago un amperímetro. Puedo poner varias resistencias para hacer varias escalas. Bueno, ¿cómo hago que mida resistencia? Perdón, ¿cómo hago que mida voltaje? Bueno, si yo pongo aquí una fuente, pues crea corriente, entonces la corriente pues va a hacer que se mueva la aguja, pero yo quiero que mida voltaje. Bueno, pues RG por esa IG máxima sería el voltaje que aquí se ocuparía, entonces en realidad también está midiendo voltaje, un voltaje en particular, un voltaje máximo. Si yo quisiera que tuviera una escala más alta, que el voltaje que llegara aquí fuera mucho mayor, pues lo que hago es agregar más resistencia. Entonces va a ocupar mucho más voltaje aquí para tener la misma corriente que haga que llegue a IG máxima. Si quiero más, una escala más grande, pues ocuparía más resistencia todavía para que pasara un voltaje más grande, metiera la misma corriente y llegara a su máximo. Entonces otra escala. ¿Okay? Eh, ¿Cómo hago para que pueda medir resistencias? O sea un ómetro. Bueno, el fabricante de estos aparatos lo que hizo fue poner una batería dentro. Esa batería, ¿qué hace? Bueno, yo recordarán que cómo se ajusta a cero. Lo que se hace es cortocircuitar las puntas. Cortocircuito las puntas, hay flujo de corriente y entonces esto va a llegar a un máximo. Está calculado para que esta batería que está adentro y la resistencia que tiene el mismo galvanómetro hagan que la aguja llegue al máximo. Yo lo que puse fue un cortocircuito. Entonces, aunque está midiendo corriente, pongo en la carátula lo que implica la resistencia, 0 ohms. Si yo abro las puntas, la aguja pues marcaría un 0 amperes, o sea, marcaría el 0. Pero en la carátula yo le pongo resistencia infinita porque es lo que estoy teniendo, un circuito abierto. Si yo pongo una resistencia en particular, pues la aguja se va a ir a algún valor en particular. Entonces, en la carátula está marcada la resistencia que equivaldría a este caso. Es una carátula, vean, es una carátula que no es lineal. Tiene un 0 del lado derecho y un infinito del lado izquierdo. Eh, Recordarán esto, que para ajustar el aparato le ponen un cortocircuito. Y típicamente la aguja no llega a su máximo, o sea, se queda por acá, sí. Si este es el máximo, se queda por aquí. Y entonces tenía una perilla que hacían que la aguja se moviera para acá. Bueno, esa perilla es porque el fabricante le puso un potenciómetro.
¿Para qué es? Bueno, pues cuando la batería se baje, porque la batería se va descargando con el uso, pues ya no va a llegar la aguja hasta acá. Entonces lo que hicieron fue poner un potenciómetro para bajar la resistencia y haya suficiente corriente para llevarla hasta acá. Solo que es un aparato, pues no es lineal, cada que estoy moviendo esta resistencia, los valores que están marcados acá, pues se van desviando de la realidad. ¿Okay? ¿Qué tal que ahora este aparato, este galvanómetro lo quiero convertir en voltmetro de corriente alterna? O sea, quiero que mida corriente alterna. Entonces, eso ya lo vimos cuando hablamos de diodos ideales. ¿Qué hay que hacer? Pues conectar un diodo. Estos aparatos se hicieron sin diodos ideales, son de diodos reales. Tienen la carátula un error. De hecho, si en la oportunidad que tengan, vean la carátula del medidor DCA y se darán cuenta que no es una carátula lineal, porque se consideran los umbrales en ese diseño. Entonces, al ponerle diodos, yo pongo una señal sinusoidal y lo que se hace es calcular resistencias que se agreguen en serie o en paralelo inclusive para que el voltaje efectivo de esta señal sea lo que marque la aguja. ¿Ok? Entonces, los multímetros analógicos basan su funcionamiento en un medidor de corriente. Bueno, ahora, los aparatos digitales como los que utilizan ahí en laboratorios, bueno, ustedes ven esto, pero tiene aquí ya es un multímetro completo. Pero voy a hablar del puro corazón, la parte fundamental de ese aparato. Bueno, ¿cómo funciona un aparato digital? Bueno, pues es una señal analógica que queremos que se convierta en números, en dígitos. Entonces lo que se utiliza como primera etapa de ese circuito es una conversión de analógica a digital, una DC. Entra una señal analógica, toma una muestra a cierta velocidad y el resultado son bits equivalentes a ese voltaje que entró. Luego esos bits los queremos puestos en una pantalla con el número equivalente a ese voltaje. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Bueno, pues ocupo una pantalla de ciertos dígitos. Casi siempre son dígitos de 7 segmentos. Aunque hay otros aparatos con más segmentos. A veces las pantallas son de cristal líquido ya comúnmente, pero también hay de LEDs, como las que lleguemos a usar en circuitos digitales. Entonces tienen así. Y la cantidad de dígitos, pues depende de la calidad de ese aparato, de cuánta resolución tiene. Bueno, ¿qué cosa hay que conectar aquí entre el convertidor de analógico a digital y la pantalla propiamente? Bueno, pues es un convertidor, un adaptador que de ser binario saca saca los valores adecuados para que la pantalla muestre un valor decimal. Entonces, esto se llama decodificador. Este es un decodificador. ¿Qué mide este aparato? Bueno, este aparato lo que tiene de entrada es voltaje. Es una entrada de voltaje. Entonces, el corazón de un aparato digital es un voltmetro, a diferencia del analógico que era un amperímetro. Este es un voltmetro. Entonces, ese voltmetro hay que convertirlo a amperímetro, hay que convertirlo a voltmetro de AC, hay que convertirlo en ómetro, hay que convertirlo a otro tipo de aparato. ¿De acuerdo? Voy a quitar eso. El aparato que marca la práctica es un voltmetro que se llama de 3,5 dígitos, 3,5 dígitos. ¿Por qué 3,5 dígitos? Bueno, pues porque tiene 3 dígitos completos, o sea, este dígito puede marcarlo desde 0 hasta 9, 0 a 9, 0 a 9 y medio dígito porque este dígito de acá solamente o está apagado, o sea, es un 0, o marca un 1. Entonces, estos son los voltmetros así muy comunes, típicos.
este aparato, ¿cuánto puede marcar entonces? O sea, ¿cuánto puede recibir? No tiene nada, es solo un voltmetro. Bueno, pues su número más grande sería este número. 1999. 1999. Y tiene un signo, entonces puede marcar entre más 1999 y menos 1999. Estos tipos de convertidores, el corazón de estos aparatos, estos números por la resolución que ocupamos es de milivolts. Quiere decir que este aparato se considera que puede medir voltajes entre menos 2 volts y más 2 volts. Así es como se considera. Es un aparato cuyo voltaje máximo es 2. Ok, si tenemos un aparato cuyo voltaje máximo es 2, es un voltmetro de 0 a 2, pongámoslo de esa manera, así de manera simple, sin considerar el signo. Es un voltmetro de 0 a 2. Lo queremos convertir en un voltmetro, por ejemplo, de 0 a 20. ¿Qué tendría yo que hacer para que sea de 0 a 20? Si yo quiero un voltmetro de 0 a 2, pues no hay nada que hacer, ya lo hace. Ya él solito lo hace. Meto 0, me va a marcar 0. Meto 1, me va a marcar 1, 0, 0, 0. Meto 2, pues meto 1.999, me va a marcar 1.999 volts. Si pongo 2, lo que ocurre aquí es que ya no va a caber, ¿verdad? Porque se está saliendo. Se enciende una luz o me aparece un mensaje aquí indicándome que no cabe. Casi siempre los aparatos marcan o L, recordarán esa parte, indicando que ya se salió de la escala que él puede manejar. Bueno, si yo quiero entonces un voltmetro, por ejemplo, de 0 a 2 volts o 0 a 200, siempre es el máximo un 2. 2 volts, 20 volts, 200, 2000. Bueno, ¿cómo haría yo para hacer ese voltmetro? Pues ocuparía hacer un divisor de voltaje, o sea, yo poner una resistencia, otra resistencia. Aquí yo tendría que meter, por ejemplo, si fuera de 0 a 200, poner un 200 volts, pero tener aquí únicamente 2 volts. Entonces, ¿cuánto debe de quedar acá? 198 volts. Y ya tendría un aparato de 0 a 200. Lo único que hacen estos aparatos es mover el punto decimal. O sea, siempre entra lo mismo aquí como máximo. Pero al mover yo aquí la escala, lo único que hace cuando uno mueve esa perilla es cambiar el punto. Cambiar ese punto decimal. Ok. Estos aparatos típicamente, o sea, el convertidor analógico digital que está aquí tiene una impedancia enorme. Puede ser típicamente de 10 megaohms más. Pero esto es común. Bueno, 10 megaohms en paralelo con una resistencia en serie con otra. ¿Qué valores resistivos tendría yo que poner? Una de las características de ese voltmetro es que tengo una impedancia de entrada de mayor o igual y dice ahí tanto, no recuerdo el número que marca, creo que es de 1 megaohm el diseño que se les pide. Entonces asuman que aquí hay 10 megas, que resistencia en paralelo más esta me da ese megaohm y que el divisor de voltaje pues me pueda dar la, la escala que yo quiero. ¿Ok? Eso es para el voltmetro. Ahora, ¿qué tal que yo quiero ahora convertir mi voltmetro de 0 a 2 en un amperímetro? ¿Qué tengo que hacer? Pues conectar un convertidor. Va a entrar corriente. Un convertidor de corriente a voltaje. Ya lo vimos. Ya vimos ese tipo de convertidor. Va a entrar cierta corriente, la corriente máxima de la escala y deberá de ser convertida a máximo 2 volts para que esto lo marque. ¿Okay? Entonces es una conversión
Para un voltmetro no ocupa ningún convertidor porque ya es un voltmetro. Para que sea un amperímetro, pues ocupa una conversión de corriente a voltaje. Vamos a pensar que queremos el aparato medidor de corriente alterna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues poner un diodo, un rectificador. Pero es un aparato fino, entonces es un diodo ideal, hecho con amplificadores. Y posiblemente necesitemos, para la escala que buscamos, pues también seguramente esto. De tal manera que la señal que entre aquí, al voltaje efectivo de la escala que busquemos, cuando entre ese voltaje efectivo, sea el promedio que equivalga al voltaje efectivo acá. Ya también lo vimos, ¿no? Cómo hacer ese medidor. Y ya se convierte en un voltmetro de corriente alterna. Si quisiéramos un amperímetro de corriente alterna, pues de aquí ahora hay que poner un convertidor de, de corriente a voltaje. ¿Sí? Ahora, queremos un ómetro. Entonces, ¿qué ocupamos hacer? Bueno, pues el ómetro ocupa una fuente de corriente. O sea, un ómetro utiliza una fuente de corriente aquí. Y aquí ponemos nuestra resistencia, la que queremos medir, la resistencia desconocida. Por ejemplo, si yo quisiera la escala de 0 a, por ejemplo, 20 kilo ohms, yo necesito que esta corriente, cuando yo ponga aquí 20 kilo ohms, necesito que caiga aquí un voltaje de 2 volts para que aquí lo marque. Me marque el 2, pero yo sé mi escala es de 0 a 20. Si yo pongo 20 kilos, ¿qué corriente debo de poner aquí para que haya 20 kilos? ¿Sí? Entonces, diseño mi corriente necesaria para mi escala. Ahora, estos convertidores, pues recuerdan que vimos dos, uno con la carga a tierra, otro con la carga no a tierra. Pues decide uno cómo es el aparato que se desea usar. Todos esos circuitos, esos convertidores o esas resistencias o fuentes de corriente en un multímetro están aquí adentro. O sea, ya son parte del aparato. Tiene el corazón medidor de voltaje y tiene todos esos circuitos allí metidos. Uno, ¿cómo selecciona lo que va a entrar acá? Bueno, pues mueve la perilla y selecciona qué operación va a estar funcionando. Si es o sea, todos esos circuitos están aquí adentro, pero cuando yo muevo la perilla selecciono cuál se está usando y estas dos terminales hacia qué circuito van. Y de ese circuito utiliza el mismo corazón. Eso sí, todos esos circuitos están usando al mismo corazón para hacer la medición. Ahora, quizá no tienen el corazón, o sea, el convertidor de analógico a digital. Entonces, lo que podemos hacer es usar un voltmetro, o sea, un multímetro, aunque ya es un multímetro, ya trae todos los aparatos, pues no queremos nosotros diseñar uno sin tener que tener el corazón propiamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo podría tener un multímetro, ponerlo como voltmetro únicamente, o sea, no moverlo de voltmetro y utilizar la escala más baja, que seguramente si es de 3 dígitos y medio, su escala más baja es de 0 a 2 volts. Entonces yo lo dejo ahí fijo. Aunque él tenga todos los instrumentos, no me interesa, solo voltmetro de 0 a 2 y ya yo pongo aquí mis convertidores que me hagan falta. Voy a ponerlo así. El convertidor que me haga falta. Para que sea un medidor de CA. Bueno, vean esto. El aparato está funcionando de esta manera. Tiene un selector.
y este negativo. Entonces cuando yo selecciono voltmetro, doy clic y selecciona un circuito. Quiero amperímetro y selecciono otro circuito. La entrada va a otro circuito. Selecciono el ohmmetro. La entrada va a otro circuito. Pero siempre es el mismo corazón. ¿Ok? Bueno, espero que con esta con estos detalles pues puedan diseñar sus aparatos. Algo importante, un multímetro es un aparato de precisión. Recuerdan que yo les comenté que que no usaran potenciómetros. Bueno, aquí sí es necesario usar, para tener la precisión, si el cálculo me da una resistencia, vamos a pensar, una resistencia de 1.878 kilo ohms, yo necesito una resistencia de 1.878 kilo ohms para lograr que ese aparato tenga una precisión, una muy buena precisión. Entonces ocuparía esa resistencia en la parte que el cálculo que me haya dado, pues ocupo ese número. ¿Cómo lo logro? Bueno, sería recomendable, si lo hicieran físicamente, pues que yo usara una resistencia fija, que se aproxime por debajo de este valor. Por ejemplo, me parece que 1.8 kilos es un valor, bueno, vamos a pensar, 1.5 kilo ohms. Pero me falta todavía 0.378 kilos. Entonces, ¿qué se utiliza? Un potenciómetro de precisión. Y juntos se tienen 1.878 kilos. Entonces, los aparatos, o sea, ya internamente, utilizan resistencias muchas veces de precisión más potenciómetros de precisión, bueno, en aparatos antiguos, porque actualmente se diseñan con resistencias de precisión para que todo esté adecuadamente. Pero un aparato más antiguo, hecho con una tecnología más burda, pues ocupaba resistencias de precisión o de cierta precisión y potenciómetros. Cuando el aparato se descalibra, lo que hacía el técnico que calibraba, pues abrir y ajustar, poner un voltaje o corriente de un patrón, que debe ser preciso, y entonces si dice, bueno, esto que tengo aquí es un volt, y es perfectamente, es 1.000, bueno, pues yo lo pongo. Si él no marca 1.000, es que hay que ajustar, abrí el aparato y moví ese potenciómetro. Son potenciómetros de precisión. Eran de este tipo, recordarán estos. Un tornillo sin fin, 3 terminales. ¿Sí? Entonces, así es como aparatos antiguos uno los encontraría. Así todavía existen aparatos nuevos que son muy de esa manera funcionan. Bueno, espero que esto les haya dado un panorama sobre ese taller. Hasta luego.